Doctor Pedro Luis Barcia, expresidente de la Academia Argentina de Letras, catedrático y tantos otros largos títulos, autor de libros tan importantes. Para nosotros es un gran honor poderlo entrevistar acá para la Gaceta. Se me ocurre una primera cosa media obvia. ¿Qué es para usted el 9 de julio, doctor? Para mí el 9 de julio es lo que siempre fue para los argentinos normales, que no tenemos más sentido que una honda palpitación patriótica, el grito de la liberación, la forma de romper oficialmente con cadenas, el abrir puertas de una situación política que no se definía y que llevaba para atrás y adelante. Es significativo que los documentos de esta época insistan mucho en la palabra unión y la escriban con mayúscula, porque se estaba viendo que a lo largo de la guerra de independencia no se consolidaba la declaración de la misma, y entonces estaba estableciéndose cada vez más rencillas, contradicciones, facciones. La palabra facción es una palabra que se instala en este momento. El faccioso era aquel que pertenecía a un grupo y que desterraba el otro. Bueno, estaba estableciéndose de alguna manera, aunque no se había todavía manifestado, una discordia interna, que después Joaquín B. González en 1910, en el juicio del siglo, va a decir que es una ley argentina, la discordia, que con el tiempo nos ha ido llevando en esa especie de tensión de contrarios a las situaciones que acabamos de vivir la última década, esta forma que le llaman la brecha, que otros le pueden llamar de distintas maneras, pero que es llevar la contraposición a extremos como una forma de manejo político, como una forma de instrumentación de poder y demás. Entonces, cuando uno piensa en cómo la independencia se gestó, lo quiere mantener en esa vivencia natural que tuvo, pero ve que hubo movimientos en los últimos años para ir desplazando este sentido de la independencia del 9 de julio a otras fechas, aquella declaración ridícula de que en junio del 1815 se hizo un congreso y demás, toda esta invención gravísima, que lo único que tendía era a opacar el 9 de julio, quitarle peso a esto y después ir mostrando que había otros libertadores que venían con el tiempo e inmediatamente en la política argentina a competir con los hombres de Tucumán. Y realmente fue desgraciada esta situación, que se zanjó de una manera absolutamente ridícula, porque el gobierno había determinado que tal día de junio iba a ser un día feriado, porque era celebración de la primera independencia argentina. Se manda no sé si sabes esto, lo manda al correo, el decreto, para que presenten textos, digamos, producción filatélica, como se dice, acorde. Los hombres del correo ignorantes pasan el pedido a la Academia de la Historia preguntando de qué se trata, y la Academia de la Historia hace un informe, por un expresidente fue el encargado de hacerlo, el informe donde dice que esto es inexistente, que los pueblos de Oriente no declararon independencia, y por un hombre del correo que, como ignoraba la realidad, fue a la fuente natural, que era la Academia de la Historia, se dilucida la cuestión, se vuelve atrás y suprime el día. Entonces, frente a este manoseo es que uno quiere restaurar esta devoción por el 9 de julio y por la independencia. Más hubo dos fechas que fueron el 25 y el 9 y que generaron las fiestas julias y las fiestas mayas. Y esto es lo que hay que seguir celebrando todavía y ratificándolos en su validez y no empezar a diluirlo a través de toda esta maniobra política que hemos vivido tristemente. Usted es un especialista en la literatura. ¿Qué le parece que tiene que ver la literatura con el 9 de julio? Tiene que ver mucho, no tanto con el 9 de julio estrictamente hablando, sino con todo el proceso independentista. Porque en realidad lo que he demostrado a través de la investigación de los textos es que en el año 16 hubo nada más que 30 poemas escritos en la Argentina. De esos 30 poemas, unos 12, 13 se refieren al 9 de julio. Y esos 12 poemas referidos al 9 de julio no fueron escritos por ninguno de los grandes bates argentinos, Esteban de Luca, Roja, La Finur. Curiosamente, por un cubano, el mayor de los poemas, que se llama la independencia, la jura de independencia, juramento de independencia, y el resto
mediocres. Es decir, que no llego a entender por qué con tanta expectativa se llegó a esa fecha y no generó en la voz de nuestros poetas la manifestación que generó Chacabuco, que generó Maipo, que generó el 25 de mayo. Pero lo que es importante es que esta poesía, como toda la poesía de la independencia, que en realidad empieza en 1810 y termina con el canto de Florencio Balcarce en 1827, este es el lapso, bueno, esta poesía fue el testimonio de voces aisladas, de personas, de autores, pero que representaban la totalidad del pueblo. Y entonces, de alguna manera, en las tres modalidades que tuvo esta manifestación poética, la poesía gauchesca, que incipiente recién comenzaba y que era original porque desarrollaba una forma, un fraseo y una expresión que no eran las típicas de la península, la poesía popular que la encarnaba Hidalgo, ¿verdad? La poesía popular que encarnaba Francisco de Paula Castañeda, este hombre tan original y tan maltratado por la crítica, hombre tan talentoso, que era muy desenfadada, pero que no estaba dentro de las formas rurales, sino más bien de las formas populares, una poesía que inclusive tendía a ser placera, para decirlo con un adjetivo preciso. Y después, la poesía más engolada, la poesía neoclásica. Ahora, lo importante es esto: todas las voces, todas, como dice la canción, se reunieron para cantar el esfuerzo por la independencia. Es decir, ninguna voz se estimó chica para el ánimo independiente. Esto fue importante. Y entonces estuvo representado el campo rural, el ciudadano, el hombre letrado, todos. Pero además hay que tener en cuenta la cantidad de canciones que escribieron los hombres de la independencia, porque en el coro entra el pueblo. O sea, a la voz del solista se suma en el coro la expresión popular. La expresión popular. Por ejemplo, hablamos de poesía, ¿no? ¿Por qué no se edita poesía en la Argentina hoy, doctor? Hay una situación que me parece a mí que se ha producido a partir del boom de la literatura. Se convirtió la literatura en narrativa. Se impuso de tal manera la narrativa como excluyente del resto de los géneros que apareció, digamos, imperante en todos los campos, en el campo de la crítica, en el campo de los concursos, en el campo de las cátedras. Usted analiza una cátedra de literatura argentina y todo es narrativa, o en todo caso ensayo ideológico, pero la poesía no. Lamentablemente fue desplazando también el teatro inexistente en los programas de literatura argentina. Entonces quedó la narrativa sentada como la literatura, en la forma canónica de la literatura. Y es una pena porque la lírica en realidad es lo portable de un sujeto. Yo llevo 250 poemas conmigo y me siento en la sala del dentista y no tengo por qué llevar un libro. Empiezo a recordar, tornasolando el flanco a su sinuoso paso, va el tigre suave como un verso, y recreo ese poema, veo el tigre, retomo a Banch. Ese poder desarrollado a la memoria hoy se ha perdido. La memoria fue condenada por la pedagogía como una forma rastrera, cuando en realidad sin memoria usted no tiene identidad siquiera. Por supuesto. Pero en primer lugar. En segundo lugar, las facultades han excluido de sus programas la poesía y, por lo tanto, el desarrollo de la exposición de un poema y el análisis de un poema. Han desaparecido de todas las universidades argentinas, excepto de una o dos por allí que quedan, las cátedras de lectura y comentario de textos, que generalmente se hacía sobre textos poéticos, porque al ser breve es un soneto, como dijo aquel a Roslo, ¿te acordás? Mándeme, Roslo, una colaboración para el diario, que no era la Gaceta, porque hay gente más culta ahí. Y entonces dice, sí, cómo no, pero ¿qué va a mandar? Un soneto, pero que sea cortito porque no tenemos mucho espacio. Bueno, lo cierto es que al no tener las cátedras, el desarrollo de la lectura, la comprensión de texto, esa técnica francesa tan afinada y tan útil para introducirlo al chico en la comprensión, no entra en la programación de la formación primaria de los chicos y secundaria de la poesía. Y lo único que están quedando es con ecolalias, con juego de palabras, ¿cierto? Hasta a lo mejor con algunas gitanjáforas, copla, beliza, pulula, pula, beliza, la copla, pero no con poesías de sentido, poesías que son realmente de densidad humana notable. Entonces creo que por allí habría que reinstalar la educación, la instrucción
primero del comentario de textos. El año que viene yo hago un volumen para una editorial retomando la técnica francesa, exponiendo a nuestros profesores cómo se hace y dando ejemplos de textos. Tenemos un soneto de Borges y tiene para hablar 6 páginas, 7 páginas, pero además lo relaciona con todo el mundo. Al chico se le abre todo esto. Y hoy hablamos de la falta de comprensión lectora, es que no hay ejercicio lector explicado. Y explicar es, como la palabra dice, explicitar es desarrollar. La falda plissé es esa falda plegada que lleva mucho género y que a los maridos nos cuesta muchísimo, la odiamos, pero bueno, la empieza a desplegar y el alumno al ver el despliegue empieza a descubrir y a comprender el texto y es una iniciación increíble. Todo esto está prohibido, está limitado porque la poesía no está más ni en los programas universitarios ni en las antologías poéticas para el primario y el secundario, lamentablemente. Y las grandes editoriales las rechazan. Bueno, vamos las editoriales únicamente publican lo que ya está consagrado y es vendible. Es así, ¿no? Fíjese que antes en los grandes diarios de Buenos Aires, en el interior creo que todavía sigue un poco, Buenos Aires publicaban poesías, incorporaban poesía. Nosotros, como estuvimos en la Academia de Letras, empezamos a llevar a los directores de suplementos literarios, ¿no? Y lo llevamos primero al director, que es entonces el director de La Nación, del suplemento de la Nación, y José Castañeira de Dios, que era un hombre que se preciaba de únicamente haber escrito poesía y nunca prosa, ¿no? Preguntó lo que vos decís, ¿por qué la poesía no está en los diarios? La explicación fue tan abstrusa, tan compleja de entender, que es como decía que por parte del director del suplemento, que es como decía que había que tener la sibila de Gumas al cinto para entender lo que decía, no justificó la situación. Y es una pena porque bastarían 2 poemas por domingo, y es un recreo, es como dice Amiel, es el domingo de la inteligencia la poesía. Ahora, por ejemplo, hablábamos recién el tema de la historia de la cultura. ¿A usted le parece que es una falencia que no se enseña una historia de la cultura? Sí, yo tuve 2 experiencias en mi formación, que primero de haber tenido la materia Historia de la Cultura en el secundario. Y cuando llego a la universidad lo tuve nada menos que al viejo Palco, ¿cierto? Alberto Palco, profesor de la Cátedra de Cultura Argentina. El desarrollo de esta cátedra, que tuvo manuales excelentes para el secundario, yo tengo la colección completa, y que inclusive en interior se produjeron manuales tanto en Tucumán como en Mendoza, o sea, había un esfuerzo por insertarse en esta producción de manuales de cultura. Para mí el manual es fundamental porque es un punto de partida, no un punto de llegada. Si vos convertís el manual en un punto de llegada, moriste, pero es es la plataforma de la cual arrancás. Bueno, esos manuales nos dieron a nosotros te diría un orgullo personal, saber la evolución cultural que tuvimos, qué fuimos logrando, cómo nos fuimos afirmando, cómo nos fuimos abriendo al mundo, cuando empieza Petoruto y va a Italia y proyecta y demás. Entonces, todo esto a vos te da, en primer lugar, la idea de la herencia cultural, de la cual tenemos que estar satisfechos. Y esta herencia está íntimamente vinculada con la identidad cultural de la persona, porque si no, no tenés de dónde afirmarte. Esta forma de desarrollar, no jovinistamente o chauvinistamente, como habría que decir, la cultura nacional, sino con un reconocimiento de lo que tenemos. Nosotros tenemos personalidades, tenemos obras, tenemos producción artística de todo tipo, deporte, también tiene que entrar esto en la cultura, que tendría que generar en el muchacho en primer lugar, un orgullo personal de pertenecer a esta entidad. El sentido de pertenencia, que es el tercer elemento, la identidad, la herencia y el sentido de pertenencia, son lo que robustecen a una familia, a una nación, a todo un país, en esta seguridad sin complejos de inferioridad de que podemos. No vamos a entrar en esto que sí se puede, que eso es político, ¿no? Bueno, pero sí. Vos fijate que Borges es un hombre que se planta con su formación cultural tan vasta y demás, y dice, somos herederos de toda la cultura occidental. Y después dice, 5 años después, somos herederos de toda la cultura universal. ¿Qué hizo? Mató el complejo de inferioridad, de decir nosotros hasta dónde podemos, y empezó a elaborar textos que se pueden ser para otros intocables. En esto se le precedió Lugones. Lugones es el primero que en el país toma esta actitud de aprender todas las lenguas modernas, aprender las antiguas, abrirse a Arabia, abrirse después a Judea también a través del estudio del árabe, comienzo del judío que hizo, del hebreo que hizo, para tener un manejo de la cultura y desde su propia realidad asimilarlo. Decía Valéry que el león está hecho de cordero digerido. Cuando vos no tenés complejo de inferioridad y sos león,
vos leonizás lo que tocas, lo que asimilás, lo que haces como similar a vos. Es decir, Borges borgesiza lo que toca. Y entonces, no digo que todo argentino va a tener esta capacidad borgesiana, yo no digo borgiano, que es más fluido borgesiano, bueno, borgesiana, pero sí tiene que tener esta posibilidad de estar orgulloso de lo propio y enfrentarse sin complejo de inferioridad con otros. Yo no tengo complejo de inferioridad porque me lo detectó un psicoanalista, fui a verlo y me dijo: usted, Pedro, no tiene complejo de inferioridad, usted es resueltamente inferior. Y quedé conforme. Bueno, muchísimas gracias, doctor Barcia. Gracias a usted por entrevistarme. Ha sido usted me trata un gran placer para hacerme sentir que yo soy infinitamente mayor que usted. Muchas gracias.